La placa dice exactamente eso que estás viendo, motochorros VIPs. Adolescencias conflictivas. A raíz de lo sucedido con Dante Casermeiro y Octavio Laje, uno hijo de la reconocida conductora Federica País y el otro de un ex diplomático, nos preguntamos si la educación y los buenos valores desde la casa ayudan a que una persona obre bien. ¿Cómo puede ser que un chico que fue educado con buenos valores termine delinquiendo? Y para esto, nuestro querido amigo psiquiatra Benigno Gutiérrez está con nosotros. Hola, Benigno. Hola, Benigno. Un gusto Gracias, estar como con siempre, ustedes. Gracias. Benigno, eso que poníamos ahí en la placa, ¿no? ¿Cómo puede ser que padres que dicen, pero le di todo en términos de educación, no darle todo en términos materiales? Creo que le indiqué cuál era el camino de la buena conducta, de ser una persona, y esos chicos terminan delinquiendo. ¿Qué pasó y qué falló o qué falla? Pueden haber muchas cosas, pero, por ejemplo, en la época de la adolescencia es una época de cambios, de acomodación, y entonces no necesariamente se tiene que tomar como algo rígido, que porque ocurre determinada cosa va a ser siempre así. El adolescente puede cambiar y mucho, ¿verdad? Entonces ese es un aspecto. Otro aspecto es que el mundo de los valores no quiere decir que necesariamente vaya a caer en saco roto porque haya un acto delictivo. Sí. Probablemente le pueda servir después para algún tipo de recuperación, pero tampoco es una garantía el mundo de los valores que las cosas se vayan a dar de una determinada forma, porque en la estructuración... Es importante lo que estás diciendo, es fuertísimo lo que estás Claro, diciendo. claro. No es garantía. No, de ninguna manera, porque además el mundo de los valores en realidad no nace de las religiones, de ninguna manera. Bien. El mundo de los valores nace de una capacidad que tiene el cerebro humano de distinguir las cosas correctas de las cosas incorrectas, Sí. lo que está bien de lo que está mal. Pero también Sí. que lo que te enseñan, digo, de lo que la parte cultural, digo, Sí, vivimos sí. en una sociedad, una cultura donde te enseñan desde chiquito qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, según las normas, según las leyes. Obviamente, Claro. a raíz de eso, los padres como que van criando a sus hijos con esas normas, esas leyes. Está mal robar, no, está mal robar, está bien pedir permiso. Digo, uno se crió, digo, el común de la sociedad es criarse más o menos con esas normas. Sí, porque Eso existe como lo que se manejar llama... el cerebro que diga... No, es que están las dos cosas, lógicamente. Existe lo que se llama el etos social, o sea, la ética social Claro. con la que se manejan, y las sociedades también tienen variaciones. Pero en esto, para la estructuración de la personalidad desde el punto de vista de la organización del psiquismo, existen dos grandes pilares, lo que se llama el temperamento y lo que se llama el carácter. A ver. ¿El temperamento qué es? Es aquello que está en la disposición de la persona y que está muy vinculado inclusive a factores biológicos, como Sí. es por ejemplo los que son impulsivos. La impulsividad, algunos la tienen desde el momento mismo del nacimiento. Y esa impulsividad luego influye en el modo como se va a configurar la personalidad. Eso es temperamento. Eso es temperamento. ¿Y carácter? Y el carácter son todos los aspectos externos, llamémosle aspectos externos, aquellos que vienen desde el mismo momento del nacimiento, el tipo de vínculo con la madre, el tipo de relación dentro de la familia, la relación en el barrio, la relación de los grupos familiares, la sociedad, es decir, todo eso conforma el carácter. Ajá. Entonces, estas dos cosas unidas, el temperamento y el carácter, son los dos grandes pilares sobre los que se apoya la formación de la personalidad. En un adolescente, obviamente lo que la señora dice, que ella le ha dado un mundo de valores, Sí. el mundo de valores es un componente, pero Y lo no... pueden decir muchos papi, digo, no hace falta que estemos hablando exactamente de Federica País, No, persona famosa. en mediática. general, ¿no? Y hoy lo que se agrega, por desgracia, en la adolescencia, por desgracia para todo el mundo, es la injerencia de los hábitos tóxicos, porque los hábitos tóxicos provocan lo que se llama una transformación del modo de ser, vale decir, la personalidad está bien. de los sujetos, Claro. que puede hasta un momento determinado ser una personalidad muy armónica y muy Sí. congruente con ese mundo de educación y de valores, Sí. y en armonía incluso con una buena disposición de su temperamento. El hábito tóxico y las drogas lo modifican sustancialmente, y eso se da mucho en la adolescencia.
Pero Entonces, eso, a ver, ahí te dejo seguir con, pero acá quería hacer un punto con respecto, ¿qué pesa más, no? El tema de la crianza con la familia, digo, todos nos criamos con una base, hay una base indiscutible que tenemos todo, más allá, ¿no? De lo que nos pase como sociedad, digo, todos pasamos por la adolescencia, hemos convivido, ¿no? Con muchas cosas y también creo que hay una base. ¿Qué pesa más, digamos, a la hora de la transformación de que hablas vos? ¿La sociedad o los amigos o la gente tóxica, ¿no? Que rodea a esta persona El contexto. o esta base, ¿no? Familiar. Bueno. Ahí empieza como a jugarse, ¿no? El peso de cada uno, el peso de la crianza, el peso de yo creo la que sociedad. es muy difícil definirlo, pero me parece Sí. que las cosas de la familia pesan inmensamente. Claro. Yo lo he visto mucho, inclusive no ahora, sino desde hace mucho tiempo, cuando yo era perito del cuerpo médico forense, aquellos sujetos que eran delincuentes reiterativos. Si había alguien que estaba con ellos siempre, en los peores momentos y en unos momentos de pobreza y de gran necesidad, en las visitas que tenían en la cárcel, en horarios terribles, desagradables y todo lo demás, era la madre. Ah, mira. Ajá. O sea que Sí. lo que queda al final de digamos, de un sendero de supuestas, entre comillas, aventuras o avivadas sociales y qué sé yo, por ponerle de alguna manera, Sí. al final lo único que queda en lo que se pueden refugiar es en estas cosas de la familia y de su formación básica. Totalmente. Y esto incluso se ve no solo por la presencia física de la madre, sino aún en sujetos grandes, cercanos a la muerte, a quien llaman, sabiendo que no está, madre mía, a la madre, ¿no? O sea, esto pesa inmensamente, Benigno, inmensamente. Trayendo este tema al mundo de los adolescentes. ¿Los adolescentes ya muestran rasgos de su personalidad? Sí. ¿O eso se muestra antes o hay que esperar a después? Porque, No, perdón, no. El adolescente está como en construcción todavía. Lo, ¿no? lo muestran y quizá todo el mundo, para tomar un punto de referencia de esto que estamos diciendo, es el colegio secundario. En el colegio secundario todo el mundo tiene la experiencia de cómo era un compañero, cómo Sí. era el otro, cómo era uno mismo Sí, también sí. hasta cierto punto, porque no siempre uno tiene conciencia. Y esto ya se perfila ahí Ajá. y se empieza a ver y luego se repite a lo largo de la vida. Lo cual no quiere decir que no se puedan provocar transformaciones, porque se producen transformaciones negativas, como Sí. esta que estábamos comentando recién, la transformación a través de los hábitos tóxicos, pero también existen transformaciones sumamente positivas en aquellos sujetos que no tienen una disposición psicopática, ¿no? Pero aún en situaciones terribles, a veces, los sujetos tienen como un gran remesón que hace una transformación total positiva de las cosas. Y esto inclusive se ve en la participación que tienen a veces las congregaciones religiosas en las cárceles, Ajá. donde hay sujetos que hacen transformaciones que, si bien se pueden tomar con pinza, Sí. pero hacen transformaciones muy importantes y que hacen cambios realmente sustanciales a lo largo de la vida. Quiere decir que no todo está perdido, es decir, no es por creer que, digamos, un comportamiento aberrante va a marcar necesariamente para siempre y sin retorno la cosa. Habitualmente, por desgracia, ocurre, Sí. pero también existen estas otras alternativas, por eso es que no hay que bajar los brazos y hay que ayudarlos y que sus padres o las personas que pueden llegar a ello, ¿y por qué digo los padres? Porque aún en el peor de los casos, la voz de la madre y la voz del padre no es igual que el resto. Para los seres humanos, y sobre todo la madre, es un personaje, el único que yo creo que se ha salvado de la mitología griega y queda entre los semidioses, ¿no? Porque por un lado es un ser humano, es una persona como todo el resto, pero por otro lado tiene algo que es distinto del resto. Bien, Es la voz de algo importante. Entonces, en el caso y otros, Sí, cualquiera, sí, similares. que se puedan poner digamos así sobre la mesa para analizarlos, es muy importante la Sí. voz de sus progenitores y de la familia.
por más que parezca que va a caer en saco roto, Bien. no cae en saco Me roto. gustaría que pudiéramos cerrar con esa frase, ¿no? Dijiste, para un adolescente, para una persona, la voz del padre, de la madre, no es igual a otras voces. No, de ninguna manera. Definitivamente Y distintivo. para un grande tampoco. Para un mayor tampoco. Para un grande tampoco. Mirá vos. Qué lindo, Benigno, Benigno. gracias por estar acá en la mesa, como Gracias. siempre. ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes. Benigno Gutiérrez, Genio, Mirko Cicate, genio, gracias. genio, genio.